Padre Pío es un meteorito del medievo en pleno siglo XX, decía Mesori. Yo añadiría que en pleno siglo XXI. Está causando estragos en las almas. Este libro, que no es un libro mío, lo repito una y mil veces, es un instrumento del Padre Pío para acercar las almas a Dios y a la Santísima Virgen, ¿no? En esta sociedad que ha renegado de Cristo, pues figuras eminentes como la del Padre Pío nos sirven de intercesores para, como digo, acercarnos más a Jesús, ¿no? El Padre Pío, para quienes no le conozcáis o le conozcáis poco, nació en 1887 en Pietrelcina, una aldea miserable al sur de Italia, y murió en 1968, como quien dice anteayer. Es un santo del siglo XX, y de ahí que a mí me llamase poderosamente la atención en el año 2008, cuando unos amigos nos invitaron a su casa a ver la película Padre Pío, producida por la RAI italiana, y íbamos Paloma y yo en el coche, y yo le decía a Paloma, lo que hay que hacer por amistad, ver la película de un fraile que dura 3 horas y media, ¿no? Ese era el estado de mi alma entonces, y digo en el año 2008, fijaros que no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Yo estuve 15 años sin pisar un confesionario, sumido en las tinieblas, nunca mejor dicho. El demonio pensaba que tenía ganada mi alma, hasta que irrumpió en mi vida el Padre Pío. Irrumpió de esta manera, a través de esa película que fuimos a ver a casa de estos amigos, y me tocó. El Padre Pío sabe perfectamente cómo entrar en la vida de cada uno, ¿no? Os digo también que el hecho de que estéis aquí no es casualidad, es causalidad, providencia. Estáis aquí porque el Padre Pío ha querido que estéis aquí. No sé por qué, Él lo sabrá. Pero Él entró en mi vida sabiendo que yo soy periodista y que yo tengo una gran curiosidad, y que los periodistas somos muy vanidosos, que nos gusta firmar las informaciones, ir a un plató de televisión y que nos digan que hablamos muy bien o que somos muy famosos, ¿no? Y realmente sabemos muy poco de casi nada, aunque nos creemos que lo sabemos todo o casi todo. Y el Padre Pío, cuando irrumpe en mi vida a través de esa película, claro, yo me quedo, cuando empezamos a verla, y me doy cuenta de que es un santo que tuvo los estigmas de Jesucristo en manos, pies y costado durante 50 años consecutivos de su vida, sangrantes a diario, que tenía el don de profecía, profetizó que Karol Wojtyła sería Papa, Juan Pablo II, que tenía el don de la bilocación, la posibilidad de estar en 2 sitios distintos al mismo tiempo. Tuve el privilegio de acceder a su proceso de canonización, a la posición, y manejar todos los testimonios de personas que vieron al Padre Pío sanando enfermos en Nueva York, cuando todo el mundo sabe que estuvo durante 52 años consecutivos sin salir de su convento en San Giovanni Rotondo, a 400 kilómetros al sur de Roma, o de pilotos de bombarderos en la Segunda Guerra Mundial que vieron a un fraile a bordo de la cabina del avión que les salvó la vida, y que al término de la guerra fueron a San Giovanni Rotondo y reconocieron que ese fraile, al que no conocían, era el Padre Pío. Todas estas cosas, como os podéis imaginar, llamaron poderosamente mi atención a un periodista como yo, hasta el punto de que esa misma noche, cuando regresamos a casa, empecé a navegar por internet porque quería saber más cosas del Padre Pío. Y ahí empezó a gestarse la idea de escribir este libro.
hasta que nos embarcamos en un viaje a San Giovanni Rotondo y a Roma, durante el cual yo tenía la misión de entrevistarme con las personas que trataron durante muchos años al Padre Pío, la mayoría de ellas, como os podéis imaginar, octogenarias, alguna nonagenaria, como Sor Consolata, una monja de clausura, que rompió la clausura para hablar por primera vez del Padre Pío en este libro, ¿no? Estuve con ella en Roma, me agarró su mano durante toda la entrevista a la mía, me agarró la mano y tenía 95 años cuando yo la entrevisté. Y os puedo asegurar que no hay cosmético alguno en el mundo que pueda igualar al cutis de Sor Consolata, ¿no? Ni a su mirada inefable, ¿no? Era capaz de sonreír con la mirada, ¿no? A mí me impactó mucho. Ella estuvo más de 20 años al lado del Padre Pío. Fue la primera monja que el Padre Pío llevó al Hospital Alivio del Sufrimiento, que fue su gran obra, ¿no? Él sabía que después de la guerra habría muchas personas mutiladas y muchos enfermos que iban a necesitar pues los buenos auxilios médicos. Hizo construir ese hospital que está en San Giovanni Rotondo, por donde han pasado los mejores médicos del planeta, ¿no? Y fui, como os digo, a San Giovanni Rotondo a entrevistar a estas personas que conocieron al Padre Pío. Yo estaba ávido de saber más cosas del Padre Pío. Entrevisté a Sor Consolata, entrevisté a Fray Paolo Covino, sacerdote capuchino, como el Padre Pío, que le administró la unción de enfermos al Padre Pío. Y fui a entrevistar también a don Pierino Galeone, curiosamente un sacerdote diocesano, no es un sacerdote religioso, capuchino, como el Padre Pío, que estuvo 21 años, concretamente, al lado del Padre Pío, don Pierino Galeone. La víspera de esta entrevista con don Pierino, me confesé con un obispo jubilado argentino que vive en San Giovanni Rotondo, Monseñor Rodolfo Laise. Fue una confesión entrañable porque, bueno, tuvo lugar también al lado del confesionario del Padre Pío. Y bueno, nos fundimos en un abrazo después de la confesión, fue muy emotivo. Y al día siguiente partí a Tarento, que está a 200 kilómetros de San Giovanni Rotondo, para entrevistar a don Pierino Galeone. En una sala más pequeña que esta, don Pierino estaba sentado donde estoy yo ahora sentado y yo estaba justo al otro lado de la mesa, es decir, que había una distancia, no llegaba a 1 metro de separación entre los dos. Yo puse mis 2 grabadoras por si una me fallaba y durante hora y cuarto, hora y media, don Pierino me hizo partícipe de anécdotas, de vivencias personales con el Padre Pío, ¿no? Y cuando terminó la entrevista, me señaló con el dedo y me dijo: José María, confiésate. Claro, ya os podéis imaginar lo que llegué a experimentar por dentro, ¿no? Tierra, trágame, si me confesé ayer. Y acto seguido me preguntó don Pierino: ¿me vas a decir tú los pecados o prefieres que te los diga yo? Le dije que me los dijera. Y empezó a enumerarme con pelos y señales, nombres, hechos, situaciones concretas, todos y cada uno de los pecados mortales que yo había cometido desde que hice la primera comunión con 6 años. Pecados que o bien yo había olvidado después de estar 15 años sin pisar un confesionario, o pecados que pensaba que ya había confesado. Aquello fue una
una experiencia, fue un shock traumático, ¿no? Y yo salí de aquella sala como flotando. No vi a Paloma, que estaba justo afuera, ni a unos amigos que nos habían acompañado, ni a nuestros hijos, y eché a andar por un corredor que había, cabizbajo, con un dolor indescriptible, un sufrimiento. Yo no he sufrido tanto ni cuando murieron mis padres, por ejemplo. Nunca he sufrido tanto como sufrí aquel día, ¿no? Eché a andar, como os digo, por ese corredor, y cuando quise darme cuenta, había un obstáculo que me impedía seguir el paso. Alcé la mirada y vi que era el Sagrado Corazón de Jesús, de tamaño natural, señalándome con el índice su corazón. Y me quedé anonadado, mirándole, hasta que al cabo de un rato, no sé cuánto tiempo, vino Paloma a avisarme de que ya nos teníamos que ir. Os cuento esto porque ahí es cuando el Padre Pío me hizo ver que yo no iba a escribir mi libro para lucimiento personal, como había hecho con otros libros de la Guerra Civil o de la familia real española. Yo iba ahí a escribir el libro del Padre Pío, que era un libro suyo, un instrumento para hacer el bien. Y no os podéis imaginar la cantidad de conversiones, que se cuentan por cientos de conversiones, que yo sepa, que ha habido por intercesión del Padre Pío de personas que han leído su libro. El libro del Padre Pío es un libro muy especial, porque es un libro que viene de él. Él dijo en vida que daría mucha más guerra muerto que vivo, y está siendo así, en el sentido de que ayudaría a muchas personas como yo, alejadas de Dios, a darse cuenta de que sin Dios es imposible ser feliz. Yo lo tenía todo materialmente: un buen puesto de trabajo, una buena casa, un buen coche, hasta que el Señor, por intercesión del Padre Pío, me hizo ver que era un profundo desgraciado, porque me faltaba lo más importante. Yo me miraba al ombligo, o sea, era un ególatra. El mundo giraba a mi alrededor. Los demás no tenían ninguna importancia. Me portaba mal con la gente. Y además, me di cuenta después, o mejor dicho, me hicieron ver desde arriba después, todos los pecados de omisión que yo había cometido, de todas las personas que se habían cruzado en un momento u otro de mi vida, y a quienes no había ayudado, a quienes no les había hablado de Dios. Ahora, valga la redundancia, gracias a Dios, intento hablar de Él, compartir el mayor tesoro que yo he descubierto, porque yo tengo que decirlo, como decía Juan Pablo II, no os avergoncéis de Cristo, no sea que Cristo luego se avergüence de vosotros. Yo proclamo aquí, en un plató de televisión, en una emisora de radio, o donde tenga oportunidad de hacerlo, que estoy enamorado de Cristo. Y no me da vergüenza. Antes evidentemente no lo estaba, porque Jesús era para mí como un ser lejano, que no iba conmigo, ni siquiera lo visualizaba, hasta que por intercesión del Padre Pío tuve esa conversión, aunque la conversión es de todos los días, ¿verdad? Comenzar y recomenzar. Tenemos que acudir, ¿no?, a los sacramentos, que para eso están, empezando por el sacramento de la penitencia, en este año, además de la misericordia, ¿no? Qué importante ir a pedir perdón a Jesús en el confesionario, ¿no?, de corazón, por haberle ofendido a Él, ¿no? Yo antes me confesaba, pues si discutía con Paloma, porque le había hecho daño a ella, ¿no?, o le había dicho algo que le había hecho daño.
pero luego me di cuenta de que yo me tenía que confesar porque había ofendido a Dios en primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a Él, bueno, pues yo estoy hoy aquí, ¿no? Si no llega a ser por su infinita misericordia, probablemente no estaría aquí ni en ningún lado, ¿no? Bueno, mejor dicho, estaría en el infierno. Porque cuando yo tuve esa conversión, en el momento más inesperado, estuve llorando durante 3 horas. No podía dejar de llorar como un recién nacido, con un llanto increíble por haber ofendido a Dios durante tantos años y con tanta indiferencia. Hubo un antes y un después en mi vida. Al día siguiente me fui a confesar. Y a partir de ahí, como digo, hubo un antes y un después. A partir de ahí renací, mejor dicho, la gracia del Señor. Sigo siendo un gran pecador, pero me quedo con el verbo luchar. Más que hacer la voluntad de Dios, luchar por hacer la voluntad de Dios. Cada vez que muerdo el polvo me voy al confesionario. Me hinco de rodillas y pido perdón al Señor. No soy una persona escrupulosa, ni soy una persona que me escandalice de nada porque he estado viviendo en el fango durante muchos años. Nada me puede sorprender. Si no iba a ser por la infinita misericordia del Señor, probablemente incluso me hubiera quitado la vida. Y voy a pedir perdón al Señor al confesionario. Le pido perdón de corazón. Y gracia y ayuda para seguir adelante. Esa es la verdadera conversión. Comenzar y recomenzar. Y por supuesto, frecuentar la Eucaristía. Pero cuando uno primero está en gracia de Dios y ha pedido perdón al Señor, ¿no? Empezando, como decía el Padre Pío, por los peces gordos. Por esos pecados que más vergüenza nos da confesar. Esos, los primeros, para romper el hielo. Y el libro del Padre Pío nos llevó a Paloma y a mí a dar nuestro testimonio, por indicación de nuestro director espiritual, que nos lo dijo ya hace varios años, pero nosotros, como es lógico, humanamente, nos resistíamos. Porque para nadie es plato de gusto hacer un striptease espiritual, desnudar su alma, ¿no? Como nosotros hacemos en este libro, un juego de amor, ¿no? Parafraseando al Padre Pío. Padre Pío, que estaba crucificado, como él decía, de amor, resumía toda esa vida de sufrimiento en una sola frase. Todo es un juego de amor con mayúscula, de amor a Dios y de amor de Dios a los demás. Y en un juego de amor, que es como la segunda parte del libro Padre Pío, contamos toda nuestra experiencia en San Giovanni Rotondo, ¿no? Todo lo que nos pasó, que nos pasaron muchas cosas, porque los instrumentos para hacer el bien pues llevan aparejados un gran sufrimiento, ¿no? Que humanamente no entiendes, porque ninguno de los que estamos aquí somos masoquistas, pero sí somos cristianos, y si somos cristianos tenemos que ser conscientes del sentido del sufrimiento, ¿no? Para purificación de nuestra alma y para purificación de millares, en el caso del Padre Pío, de almas, ¿no? El Padre Pío pasaba hasta 18 horas diarias en el confesionario, lavando almas. Rezaba 34 rosarios completos al día, por una gracia especialísima, y con el sentido del humor que le caracterizaba, pese al sufrimiento que llevaba por estar crucificado con esas llagas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Por las que perdía sangre a diario, ¿no? Con ese sentido del humor que le caracterizaba, decía que se paseaba por el mundo, ¿no? Con ese don de la bilocación. Recuerdo que en cierta ocasión un hijo espiritual del Padre Pío se apiadó de él y le dijo: Padre Pío, ¿cómo puedo ayudarle a sufrir? Y el Padre Pío le contestó: hijo mío, si te diera una sola pizca de lo que sufro, morirías. O
83 años de su vida sufriendo desde los 5 años, siendo un niño que sufrió las acometidas del maligno por permisión divina. Le estaba preparando nuestro Señor Jesucristo para una misión grandísima, que era salvar millares de almas. Lo mejor siempre se compra al precio de un gran sufrimiento, ¿no? Y es así. El Padre Pío es un maestro del sufrimiento. Es un sabio del alma humana, pero es un maestro del sufrimiento. Cuando uno se va acercando más a la figura del Padre Pío, es cuando va discerniendo la espiritualidad del Padre Pío, que yo al principio confundía con los fuegos artificiales, ¿no?, que eran esos carismas con los que Jesús le adornó, pero que no tenían nada que ver con la santidad del Padre Pío, que, como sabéis, consiste en vivir en grado heroico todas y cada una de las virtudes. A mí me deslumbró, todos esos dones me deslumbraron, pero luego me di cuenta, o mejor dicho, el Padre Pío me hizo darme cuenta que lo importante era el estar cerca de Dios, a través del sufrimiento, que humanamente no tiene ningún sentido, pero que todos los que estamos aquí padecemos en mayor o menor medida, desde los sinsabores, los obstáculos, las dificultades de cada día, hasta otros sufrimientos mayores, como pueden ser la pérdida de seres queridos, enfermedades, que humanamente, insisto, no tienen sentido, pero que si uno está cerca de Dios, el Señor siempre te ayuda a ver que eso tiene un sentido, ¿no? Me di cuenta en un momento de mi vida, en un momento decisivo, en el que estaba sumido en el abismo, me di cuenta de todo lo que mis padres habían rezado por mí durante toda su vida y seguían en aquel momento y siguen haciéndolo ahora desde arriba en el cielo. Creo firmemente en la comunión de los santos, que decimos en el credo, ¿verdad? Creo firmemente en la comunión de los santos. Creo que nosotros nos salvaremos no por nuestros méritos ninguno, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo y por las oraciones de las personas que nos quieren, ¿no? En mi caso, mis padres. Si mis padres no hubieran rezado lo que rezaban por mí y lo que rezan por mí, si un amigo mío, compañero de universidad, Juan Ramón, que apareció en Madrid cuando yo daba una charla sobre el Padre Pío en la cripta de Jesús de Medinaceli, cuando terminó la entrevista, él apareció con el libro en la mano del Padre Pío y siempre había sido muy sincero cuando estábamos en la universidad, porque para mí fue una gran alegría volver a verle. Desde que terminamos la universidad no nos habíamos vuelto a ver. Y él iba con el libro en las manos y me dijo: José María, confieso que tuve que leer varias veces tu libro para convencerme de que lo habías escrito tú. Y a continuación me dijo: no sabes todo lo que recé por ti cuando estábamos en la universidad. La comunión de los santos. Y le dije: Juan Ramón, yo creo que algo se va notando. Y sonrió. Y acto seguido me comentó: José María, me estoy muriendo. Estaba enfermo de cáncer. Le habían operado ya la última vez, abriéndole en canal, le echaron quimioterapia mansalva y me dijo: mira, ya sabes cómo son los médicos. Me han dicho que tengo un 5% de posibilidades de seguir con vida. Y me lo dijo con una serenidad, con una tranquilidad, que a mí se me saltaban las lágrimas. Me dice: mira, José María, lo único que siento es tener que dejar solas a mi mujer, a mi hija de 8 años, a mi hijo de 6 años y a mis padres,
que son mayores y que yo me ocupo de ellos. Lo demás lo tengo todo aceptado. Lo único que me preocupa, me dijo, es que mis hijos puedan perder la fe, porque no entiendan humanamente que su padre, teniendo todavía muchos años por delante, pues se vaya, ¿no? Y yo le dije, Juan Ramón, mira, desde esta misma noche, Paloma y nuestros hijos empezamos a rezar la novena del Padre Pío. La novena que hemos traído para que tengáis, para regalaros, una novena con una pequeña reliquia del Padre Pío que vienen de San Giovanni Rotondo. Esta novena es dinamita pura. Si uno la reza de corazón, encomendándose al Padre Pío, y por supuesto, si es la voluntad de Dios, pueden pasar cosas muy buenas, ¿no? Empezamos a rezar la novena esa misma noche. Y yo le dije, mira, vamos a pedir que se haga la voluntad de Dios, lo que sea mejor para ti y para tu familia. Y empezamos a rezar. Juan Ramón sobrevivió 3 años, cuando ya los dolores eran tremendos, ni siquiera la morfina los calmaba. Me dijo, quiero que sepas que parte de los dolores los estoy ofreciendo para que tú vendas más libros, sabiendo que nosotros vivíamos y vivimos milagrosamente de los libros. En este país, donde hay tan alto índice de lectura, ¿verdad? Y el gran milagro del Padre Pío fue cuando escuchamos la carta que había escrito su hija con 11 años y la leyó en el funeral por su padre. Se nos saltaban las lágrimas a todos. ¿Cómo estas dos criaturas habían entendido que su padre estaba en el cielo? El Padre Pío, Juan Ramón estuvo siempre era muy devoto del Padre Pío. El Padre Pío hizo en esa ocasión lo que era la voluntad de Dios. Hay otras personas que se han curado de cánceres con informes médicos por medio, yo las conozco personalmente, por intercesión del Padre Pío. Pero en este caso, Juan Ramón, yo estoy convencido de que está en el cielo. Lo pasó tan mal, sufrió tanto y ofreció todos esos dolores para purificación de su alma, lo que decíamos antes, ¿no? Y para purificación de las demás almas, que eso lógicamente no cayó en saco roto, ¿no? Las oraciones siempre dan fruto. En todas las charlas que sigo dando por toda España, es impresionante cómo después vienen madres que están verdaderamente desesperanzadas, ¿no? Con sus hijos, pues uno que está metido en las drogas, otro que está metido pues en el macrobotellón y que ha dejado embarazada a una chica y que, en fin. Y entonces me dicen a mí, como si yo fuera alguien, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Digo, pues mira, rezar, ¿qué es lo que haces? Yo recordaba y recuerdo a mi madre, ¿no? Rezando en silencio, ¿no? Durante años, perseverando en la oración, ¿no? La oración de una madre y de un padre también. La oración de una madre tiene una fuerza tremenda y tarde o temprano da fruto, cuando Dios quiere. Y es así. En mi caso, yo puedo dar fe de que es así, ¿no? El Padre Pío, las misas del Padre Pío llegaban a durar hasta 3 horas. Me contaba Sor Consolata, me contaba don Perino Galeone, me contaba Fray Paolo Covino, que a las misas del Padre Pío iba la Santísima Virgen, iba San Francisco de Asís. El Padre Pío era coronado de espinas. Don Pierino Galeone
vio al Padre Pío transfigurado en Jesús 2 veces, en el momento de dar la Sagrada Comunión. Es decir, estas cosas, podréis pensar algunos que estamos hablando de otra dimensión, ¿no? Es que el Padre Pío, como dice Vittorio Messori, es un meteorito del medievo, ¿no? Grandes santos en la historia de la Iglesia hay, gracias a Dios, muchos, ¿no? San Francisco de Asís, ya lo hemos citado, Santa Teresa de Jesús, San Juan María Vianney. Pero es que el Padre Pío es un santo como lo es San Juan Pablo II del siglo XX. Y es ahí donde radica verdaderamente la fuerza, ¿no? Esa relación de complicidad de Juan Pablo II con el Padre Pío. Como Karol Wojtyła, ¿no? Fue a ver al Padre Pío recién ordenado sacerdote en 1948. Él estaba estudiando teología dogmática en el Angelicum de Roma y claro, todo el mundo ahí en Italia había oído hablar del Padre Pío, un fraile capuchino que hacía milagros en vida. Karol Wojtyła fue allí por 2 razones: para confesarse con el Padre Pío, porque te leía el alma, el Padre Pío tenía ese don de introspección de conciencias, te decía hasta el número de domingos que habías faltado a misa desde que hiciste la primera comunión, y daba igual en qué lengua fuera, ¿no? Confesaba en todos los idiomas habidos y por haber. Y porque quería asistir a su Santa Misa. En el año 62, Karol Wojtyła escribió 2 cartas al Padre Pío, que se transcriben en el libro del Padre Pío, que se conservan en San Giovanni Rotondo, en la primera de las cuales le pedía oraciones al Padre Pío por una amiga suya, paisana suya, de Cracovia, la doctora Wanda Poltalska, madre de 5 hijas que había sido desahuciada por los médicos a causa de un cáncer. Y hay una carta posterior, 10 días después, de Karol Wojtyła también al Padre Pío, dándole las gracias por las oraciones porque su amiga ha quedado curada del cáncer. El Padre Pío era, y es, mejor dicho, yo siempre me gusta hablar en presente del Padre Pío porque yo lo siento muy cerca de mí, yo lo tengo como un director espiritual en el cielo, ¿no? El Padre Pío lo veíamos el mes pasado, ¿no? Como el Papa Francisco, de entre todos los santos, se fijó en el Padre Pío para llevar su cuerpo incorrupto desde San Giovanni Rotondo a Roma para que pudiera ser venerado por todos los fieles en el año de la misericordia, ¿no? Simboliza, ¿no? Es un santo que simboliza la infinita misericordia de Dios, ¿no? Es un santo, un gran santo, que, como os decía, pues tenía un amor especial a la Eucaristía y a la confesión, a estos 2 grandes sacramentos, ¿no? Y el Padre Pío sigue cambiando la vida de muchas personas. Recuerdo un amigo mío que me llamó y me dio las gracias por haber escrito el libro del Padre Pío. Yo le dije, mira, yo te las acepto humanamente, pero le dije lo que decía el Padre Pío. Las gracias dáselas a la Santísima Virgen, que es quien las concede. Y me dice, mira, te llamo porque acabo de salir del confesionario. Llevaba 40 años sin confesarme y después de leer el libro del Padre Pío, mi alma se removió por dentro y fui a hacer una confesión de vida. Estos son los grandes milagros, ¿no? Los milagros del alma, las conversiones como la mía, de personas que estábamos lejos de Dios y que en cuestión de minutos dimos un vuelco a nuestra vida por su infinita misericordia y por la intercesión del Padre Pío. El Padre Pío era un gran devoto de la Santísima Virgen. Aparte de rezar tantos rosarios al día, tenía mucha devoción a Nuestra Señora de las Gracias. Él la llamaba la Madonna, claro. Tenía una imagen en su celda número 5 que se conserva hoy tal cual. Si viajáis a San Giovanni Rotondo lo veréis, ¿no?
todas sus cosas. Su crucifijo en la cabecera de su cama, y frente a él, cuando se acostaba en la cama, veía la imagen de la Virgen de Nuestra Señora de las Gracias. Y tenía mucha devoción a la Virgen de Fátima. De hecho, en 1959, en agosto, la talla que está en el santuario de Fátima viajó en helicóptero hasta San Giovanni Rotondo. El Padre Pío estaba desahuciado por los médicos a causa de una pleuritis exudativa y se asomó a la ventana de su celda y vio la talla que pendía del cable del helicóptero de la Virgen de Fátima y le pidió ayuda y quedó curado al instante, ¿no? Son, como todos los milagros, inexplicables, como el que me contaba Gianna Vinci, una hija espiritual del Padre Pío, en Roma, cuando fui a escribir el libro del Padre Pío. Y me comentaba, porque ella fue testigo, ¿no? Ella estaba allí rezando el Santo Rosario con otras hijas espirituales del Padre Pío y lo vio todo. ¿Y qué es lo que vio Gianna Vinci? Había una mujer que estaba desahuciada por los médicos por un cáncer, que había oído hablar de que había un fraile capuchino que hacía milagros, y le pidió a su marido, le imploró en el lecho de muerte que le llevase a verle. Claro, el marido le tuvo que decir a su mujer que no sabía con quién estaba hablando, porque él era masón grado 33. Pero la mujer insistió tanto que ablandó el corazón de su marido, y el marido le puso una condición: a la iglesia entráis vosotros, tú y nuestro hijo de 10 años, yo me quedo fuera. Y así fue. Gianna Vinci estaba al lado del confesionario del Padre Pío, la que me relataba lo que sucedió, cuando vio entrar a la madre y al niño, encaminándose al confesionario del Padre Pío. Y en cuanto vio al niño, el Padre Pío le dijo: muchacho, vete afuera y dile a tu padre que entre. El chico obedeció. Papá, que te llama el Padre Pío. El hombre se quedó absolutamente desconcertado, porque hasta aquel momento su hijo era sordomudo. Entró en la iglesia, se encaminó al confesionario del Padre Pío, se hincó de rodillas, se confesó, se convirtió, y su mujer quedó curada del cáncer al instante. Me preguntaréis, ¿cómo sucede eso? Yo solo os puedo decir: sucede. Si vierais el proceso de canonización, la posición del Padre Pío, os quedaríais deslumbrados, ¿no? Pese a lo cual, insisto, el Padre Pío no era un santo de lo extraordinario, era un santo de lo ordinario. Él no quería ser famoso, se avergonzaba y se consideraba indigno de llevar los estigmas del Señor. Le suplicó a Jesús en el año 1910, cuando aparecieron por primera vez, que se los quitara, ojo, solo de forma visible, pero que él padeciera en silencio, a escondidas, el dolor físico y sobre todo moral de llevar los estigmas del Señor. Jesús accedió a ello, pero en el año 1918 se hicieron ya visibles hasta poco antes de su muerte. 50 años exactamente, como le prometió Jesús, llevó el Padre Pío los estigmas, y poco antes de su muerte desaparecieron. ¿Cómo os podéis explicar que el Padre Pío, estando durante largas temporadas alimentándose solo de las especies eucarísticas, perdiendo sangre a diario por los estigmas,
pudiera sobrevivir cuando los médicos consideraban que estaba biológicamente muerto. Él lo decía, es un gran misterio, ¿no? Soy un misterio hasta para mí mismo, ¿no?, decía el Padre Pío. Un misterio, sin embargo, muy real y muy presente para los tiempos de hoy. Lo decía antes, en esta sociedad que ha renegado de Cristo, el Padre Pío es un regalo inconmensurable para la humanidad. En pleno siglo XXI, la cantidad de personas que están retornando al Señor por intercesión del Padre Pío, cuando te olvidas de ti mismo, yo que antes solo pensaba en mí, ahora intento pensar en los demás y dar a conocer al Padre Pío, porque sé que es un tesoro para acercarnos más a Dios y a la Virgen. Es un inmenso tesoro y además es un santo que está muy vivo, que no tenemos que preocuparnos de ser pesados y de pedirle insistentemente las cosas que necesitemos, que Él mediará, y si realmente son la voluntad de Dios, las tendremos. Hay personas que, algunas de las cuales prestan su testimonio, otras no, en este libro, que han encontrado un puesto de trabajo en 48 horas después de rezar esta novena del Padre Pío, ¿no? O matrimonios que estaban sin hijos, llevaban 8 años y de repente han tenido 2 seguidos después de rezar la novena al Padre Pío. Es decir, las cosas no suceden por casualidad, suceden por causalidad. Esa es otra de las lecciones que yo me llevé el día de mi conversión, que jamás olvidaré, como os podéis imaginar. El 5 de agosto del año 2009. Luego me enteré, claro, porque yo era un profundo analfabeto en el calendario eclesiástico, ¿no?, que era el día de la Virgen de las Nieves, Nuestra Señora de las Nieves. Yo estaba en aquel momento sumido en un proceso de nulidad matrimonial. Llevaba 9 años de mi vida. Lo hice porque fue una promesa a mi madre en el lecho de muerte. Cuando le dije, mamá, ya me derrumbé, llorando con mi madre, la última noche que pasé con ella, y le dije, solo te pido que cuando estés ahí arriba te acuerdes de mí. Y mi madre, que era una persona muy fuerte, me dijo, sí, pero tienes que intentarlo. Y yo capté inmediatamente, como es lógico, ese mensaje, ¿no? Tenía que intentar anular mi matrimonio porque yo estaba convencido en conciencia de que mi matrimonio no había existido a los ojos de Dios. Llevaba, como digo, 9 años sumido en un proceso de nulidad matrimonial, ese 5 de agosto de 2009. Sucedieron tantas cosas desde entonces que 9 meses después exactamente, el 5 de mayo de 2010, me comunicaron la nulidad matrimonial. Las cosas, aprendí ese día, os decía, no suceden por casualidad, suceden por causalidad, por la providencia de Dios. Yo creía antes en la suerte, en la fortuna, en la casualidad, y borré de mi diccionario particular todas esas palabras que hoy carecen de sentido, ¿no? Los que somos hijos de Dios sabemos realmente que las cosas no suceden por casualidad, que Dios está con nosotros, que nos quiere con locura y que nos ha puesto intercesores como el Padre Pío para ayudarnos a comenzar y a recomenzar. Intercesores que ejemplifican como ninguno esa perseverancia, ¿no?, que nos lo dice Jesús en el Evangelio, solo el que persevera se salvará. Y así es. Al cielo se entra, nos lo dice también nuestro Señor Jesucristo, por la puerta angosta, por la puerta estrecha, y no por la puerta ancha que conduce a la condenación, ¿no? Y para eso tenemos los sacramentos, la penitencia y la Eucaristía, principalmente. Para tener al Señor con nosotros, porque si estamos solos no podemos nada, no podemos hacer nada.
Somos pasto del diablo. Pero si estamos con el Señor, que es infinitamente poderoso, no tenemos nada que temer. Él espera que nos arrepintamos de nuestras miserias, cuenta con todas ellas, de nuestros pecados y vayamos a pedirle perdón. Nos está esperando para abrazarnos, ¿no? Como al hijo pródigo. Yo me siento cada vez que voy al confesionario como el hijo pródigo del Evangelio, ¿no? Y sé que el Señor está esperándome, que me abraza, que me perdona en un momento. Es increíble. Cuánto amor, ¿no? Y cuánta generosidad, ¿no? Y tenemos hoy más que nunca que dar testimonio, ¿no? Tantas personas. Conozco personas que humanamente a mí me dan 100 vueltas y que no están cerca de Dios, ¿no? Y yo pienso, Dios mío, el día en que estén cerca de Dios va a ser indescriptible, ¿no? Tenemos que hablar a la gente de Dios. Tenemos que combatir el odio con el amor. Esta sociedad, el demonio es un especialista un consumado experto, ¿no? En explotar los 7 pecados capitales. La envidia, la ira, la envidia, ese pecado capital tan español. En dividir, en enfrentar a hermano contra hermano, a marido contra mujer. De ahí sus conquistas, ¿no? Una de las grandes conquistas del demonio en la sociedad de hoy es el divorcio, la destrucción de la familia. Otra es el aborto, el asesinato indiscriminado de miles de inocentes, ¿no? De millones, mejor dicho, de inocentes, el gran genocidio del siglo XX y XXI, ¿no? Y tenemos que estar ahí, con Dios, porque no hay término medio. Lo dice Jesús, y Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Es la verdad, con mayúscula. Tenemos que estar ahí dando testimonio de Jesús. Con nuestras obras, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, no teniendo miedo ni vergüenza ni respetos humanos. Cristo es lo más grande que hay. Y tenemos que llevarlo en el corazón y compartirlo con nuestras personas que tenemos más cerca, ¿no? No hace falta irse a África, ¿no? En esta sociedad hay tanta gente, ¿no? Necesitada de Dios, que el Padre Pío es un intercesor impresionante. Yo os he dado mi testimonio personal y hay muchos otros testimonios, ¿no? Que aparecen en el libro, ¿no? Por la generosidad, ¿no? De personas que han querido brindarlo, ¿no? Para hacer bien a los demás. Y no puedo deciros más que yo, el 5 de agosto de 2009, volví a nacer a la gracia de Dios. Y hay un antes y un después en mi vida. Antes estuve a punto de echarlo todo por la borda y ahora soy una persona inmensamente feliz que en medio de mis miserias, que son muchas, doy gracias a Dios cada día por todas las personas que pone a mi alrededor, ¿no? Y por brindarme la oportunidad de poder llenar en alguna medida mis manos vacías ayudando a los demás. Y bueno, yo creo que ya no quiero hablar más, creo que he hablado suficiente, ¿no? Porque son las 10 ya casi. Así que muchas gracias a todos.